Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, el segundo domingo del tiempo del Adviento, y es también 8 de diciembre. Solo diciendo ese número del día de diciembre, ya sabemos bien cuál es la fiesta, ¿no? La Purísima, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Celebramos este dogma de la Iglesia Católica, el dogma de la Purísima Concepción, decretado en 1854, y que básicamente pues lo que dice es que María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, y es algo que no solamente se produjo, podemos decir, en esa declaración dogmática, sino es algo que ha venido llevándose, trayéndose desde que el Concilio de Éfeso, la mayoría de los padres conciliares, por no decir todos, y el pueblo fiel se echó a la calle con eso que llamamos el Sensum Fidei, la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, y proclamó que María era la verdadera Madre de Dios, cuya fiesta vamos a celebrar el día 1 de enero. Ser la Madre de Dios es que nada contaminado podía tocar a Dios, ¿no? Y por tanto el Señor pudo hacerlo y lo hizo esta genialidad, ¿no? Desde toda la eternidad Dios pensó en María y la hizo limpia, pura, limpia de todo pecado, ¿no? Pues eso es lo que celebramos en este domingo. Y alguien podía decir, entonces, el domingo segundo del Adviento, ¿qué ha pasado con él? Hombre, la Virgen Inmaculada es la patrona principal de España. Y por tanto, aquí en nuestro país, pues celebramos con solemnidad, porque es una solemnidad, este día. Un día nunca alterado, siempre fue el día 8 de diciembre, ¿no? Y entre las naciones, posiblemente sea España la nación que más se destacó precisamente en defender, ¿no? Desde mucho tiempo antes de la proclamación, el dogma inmaculista. Y así desde la población de Villalpando, pasando por Sevilla, por Valladolid, por tantos y tantos lugares, se iba proclamando que realmente la Virgen es inmaculada. Es verdad que la definición del dogma está contenida en la bula que se llama Ineffabilis Deus, del 8 de diciembre de 1854, y promulgada por Pío IX. Una bula preciosa. Pues era también el momento para desarrollar y promulgar ya definitivamente, ya digo, este dogma. El dogma no es una especie de ladrillo pesado que nos cae sobre la cabeza y tienes que creer esto porque lo digo yo y se acabó y no hay no, hay un desarrollo, el dogma es aquello que la Santa Madre Iglesia, después de consultado los criterios de los teólogos, de los doctores, de los obispos, del Papa, ¿no? Pues promulgan, y lo hacen precisamente en un momento delicado donde las iglesias protestantes rechazan esta doctrina, ya que no consideran que el desarrollo dogmático de la teología sea un referente de autoridad y que la mariología en general, incluida la doctrina de la Inmaculada Concepción, no se enseñaría en la Biblia. Sin embargo, el iniciador del movimiento protestante, Martín Lutero, dijo: «Es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir fue libre
de todo pecado. En España, el Concilio XI, el Concilio de Toledo, el rey visigodo Bamba, ya era titulado defensor de la Purísima Concepción de la Virgen María, abriendo una línea de fieles devotos entre los reyes hispanos, monarcas como Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador, el emperador Carlos I, su hijo Felipe II, fueron fieles devotos de la Inmaculada y portaron su estandarte en sus campañas militares. El rey Carlos III, muy afecto a esta vocación mariana, creó una orden en su nombre, la Orden de Carlos III, y la declaró patrona de sus estados. Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en honor de la Inmaculada. La más antigua en Gerona data de 1330. En el siglo XVI se revitalizará este fervor con un ingente número de cofradías constituidas bajo la advocación de la pura y limpia concepción de María. Los franciscanos fueron muy fieles a la creencia en la Inmaculada y contribuyeron a su arraigo y extensión por todo el mundo. Si uno se fija en una iglesia franciscana, siempre verá arriba, en lo más alto, precisamente la Inmaculada Concepción de la Virgen María. A un lado San Francisco y al otro Santo Domingo, y a veces el abrazo de ambos personajes. Era tan grande el amor por la Inmaculada que Sevilla juró la defensa de la Concepción de María, toda pura, en 1615. Bueno, podíamos seguir hablando y hablando de la Virgen María y de su patronazgo, la patrona del cuerpo eclesiástico del ejército, del Estado Mayor, del cuerpo jurídico, de la farmacia militar, de distintos regimientos, en fin, una fiesta enorme, grande. ¿Cómo no vamos a hacerla enorme y grande por nuestra Madre? Dice el concilio, en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, dedicado ese capítulo a la Virgen María: no hay pues que admirarse que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios toda santa, libre de toda mancha de pecado, como si fuera una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo, enriquecida desde el primer instante de su concepción con una resplandeciente santidad del todo singular. Y son preciosos también en la patrística, por ejemplo, el sermón cuarto de San Bernardo, ¿no?, que le dice a la Virgen, ¿no?, es como si estuviera dialogando con ella: María, da pronto tu respuesta, responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel, responde una palabra y recibe al que es la palabra, pronunciada tu palabra, y concibe la divina. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Los textos de la Sagrada Escritura contraponen pues el protoevangelio, que es la acción de nuestros padres primeros, Adán y Eva, que cometen el pecado, ¿no?, el pecado original que llamamos, y Dios, en lugar de dejarlos a su albur y dejarlos ahí para siempre en el pecado, ya desde el primer momento hace un signo de esperanza, ¿no?, prometiendo que vendrá una nueva Eva, que realmente será la madre de todos los que viven, la Virgen María, ¿no?, y que de su seno nacerá el Salvador que aplastará a la serpiente, que aplastará el pecado, ¿no? La segunda lectura, que es la propia del domingo de Adviento, San Pablo nos recuerda que la paciencia y el consuelo que nos dan las Escrituras nos ayudan a mantener nuestra esperanza. Tenemos que aceptarnos unos a otros como Cristo nos ha aceptado. Y el Evangelio es el Evangelio de la Anunciación. Es verdad que es un esquema que se repite
en las vocaciones del Antiguo Testamento, sobre todo las mujeres como Ana, la madre de Samuel, que va a tener un niño, ¿no? Y por tanto, pues se dan esos pasos concretos, ¿no? La turbación, la aparición del mensajero divino, la turbación de la persona visitada, la entrega del mensaje, la argumentación de la persona visitada, la confirmación del mensaje con su signo. Ese es el esquema. En ese esquema, el evangelista, San Lucas, pues nos transmite precisamente la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? El diálogo del ángel con María revela el misterio de Dios, que se complace en dar a su Hijo, y en dar a su Hijo en María por obra del Espíritu Santo. La respuesta de María es: hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. ¿Cuál es nuestra disponibilidad a lo que Dios nos pide cada día, a lo que Dios nos pide para engendrar y dejar que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se haga carne también en nuestro corazón y en nuestra vida? María es ejemplo para todos nosotros, porque ella mantuvo siempre la esperanza en Dios y la esperanza en su palabra, en la palabra de Dios, en esa fuerza que le dio vida, ¿no? Estamos en Adviento y hemos de mirar sin miedo al futuro, por mal que pinten las cosas, a todos los niveles, porque la última palabra la tiene siempre Dios, y es una palabra de esperanza, y es una palabra de vida, ¿no? Él conoce nuestro corazón, lo que sufre, lo que anhelamos, lo que nos hace gozar. Pues pongamos todo en las manos de Dios y dejemos a Dios ser Dios también en nuestra vida y en nuestro corazón. María, la llena de gracia, acepta la propuesta del ángel, se pone en manos de Dios y se dispone a hacer su voluntad. En María, Dios cumple su promesa. En ella se manifiesta la salvación de toda la humanidad. Pues guiados por María, aprendamos de su sencillez y humildad que el proyecto de Dios se cumpla también en nosotros. Termino con una plegaria de Florentino Ulibarri, que es muy bonita y que dice así: yo te saludo, María, porque concebiste y diste a luz un hijo, Jesús, la vida, y nos enseñaste cuánta vida hay que gestar y cuidar si queremos hacer a Dios presente en esta tierra. Yo te saludo, María, porque te dejaste guiar por el Espíritu y permaneciste a su sombra, tanto en tormenta como en bonanza, dejando a Dios ser Dios y no renunciando a ser tú misma. Yo te saludo, María, hermana peregrina de los pobres de Yahvé. Camina con nosotros, llévanos junto a los otros y mantén nuestra fe. Que Santa María nos dé hoy toda la fuerza y el ánimo, y con ella proclamemos la grandeza de Dios, las maravillas que el Señor hizo en ella y sigue haciendo también en todos y cada uno de nosotros. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy decimos esa plegaria tan extendida y tan nuestra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven, Señor Jesús, os quiero.